¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador parece que se está metiendo en la vida de los estados, recomienda a gobernadoras y a gobernadores, escucha bien, que consulten con los secretarios de Marina y Defensa los nombramientos de los titulares de las secretarías de seguridad estatales. ¿Es una buena idea? ¿Qué pasa con el pacto federal? ¿Implica o no más militarización del país? Además, la miscelánea fiscal 2022, varias organizaciones de la sociedad civil están dando el grito en el cielo porque dicen que afectará sobre todo el tema de donativos a estas organizaciones. ¿Están estrangulando la vida de las organizaciones independientes o es una buena medida? Y finalmente, el programa Sembrando Vidas sigue dando de qué hablar. Antier estuvo en el país el enviado del presidente Joe Biden en materia de cambio climático, el señor John Kerry. Y John Kerry regresó a Estados Unidos pidiendo apoyo para el programa del presidente López Obrador, pero Human Rights Watch le dice que cuidado, que no es realmente un programa medioambiental, sino un programa de combate a la pobreza. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Este martes el presidente de México, López Obrador, dijo que él respetuosamente siempre recomienda a los gobernadores, a las gobernadoras consultar a los titulares de la Secretaría de Marina y de Defensa Nacional para definir quiénes serán sus secretarios de Seguridad Pública, es decir, los secretarios estatales. Que cuiden ese cargo, dijo el presidente. Según López Obrador, pedir referencias a los secretarios José Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval, es decir, el de Marina y el de Defensa respectivamente, es necesario para que se tengan personas honestas, íntegras, incorruptibles y para que se evite que el crimen organizado tenga el control de la policía, así lo dijo el presidente. López Obrador se refirió al caso de Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa. El mandatario reconoció que él lo recomendó para el cargo y dijo que tiene el respaldo de la Marina y también de la Defensa Nacional. Castañeda, quien trabajó durante 23 años para la Sedena, tomó el protesta en julio pasado. Hace unos días, la morenista Evelyn Salgado tomó posesión como gobernadora de Guerrero y designó a Evelio Méndez Gómez, capitán de la Marina, como secretario de Seguridad Pública. Dos municipios de esa entidad, Acapulco e Iguala, pertenecen a los 50 municipios con atención prioritaria del Gobierno de México. En esa lista están también Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona, en Michoacán, donde el también morenista Alfredo Ramírez Bedoya nombró como responsable de seguridad a José Alfredo Ortega Reyes, exdirector general de Planeación Estratégica, Seguridad e Inteligencia en la Secretaría de la Defensa, mientras que en Baja California Sur, donde asumió el morenista Víctor Manuel Castro, fue nombrado Javier López García, capitán de la Secretaría de Marina para ese encargo. Veremos qué piensa la mesa sobre este tema. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Hola, compañeros, compañeras, compañeres y querido Genaro. Me saludo también a Arturo Cuevas, asesor legislativo. Bienvenido de regreso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas tardes. Bienvenido. Saludo a Aurelien Guilabert, politólogo activista, amigo de este espacio. Ya lo conoces. ¿Cómo estás, Aurelien? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y saludo a Laura Haro, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, Genaro. Bien, muchas gracias y les saludo a todos con mucho gusto. Me quedo contigo. ¿Cómo ves este tema? Preguntaba yo al inicio del programa si tiene que ver con mayor militarización de la vida pública, que se le esté preguntando a los secretarios de Defensa y Marina este tema sobre una competencia de los gobernadores y gobernadoras estatales, si es invasión del federalismo frente a los estados, si es una buena idea. ¿Cómo lo ves? Mira, sin duda, Genaro, las recomendaciones que hace el presidente pues son extralimitantes a las propias facultades que el presidente López Obrador tiene. Recordemos que es facultad de los gobernadores como titulares de los ejecutivos de los estados, pues nombrar a su propio gabinete, en este caso, a quienes serán los responsables de la seguridad pública de sus entidades federativas. Entonces, eso sin duda él siempre dice que lo hace de una manera muy respetuosa, pero ya sabemos que esas recomendaciones, sobre todo para quienes son gobernadores del partido oficialista de Morena, pues seguramente lo atenderán y no cuestionarán absolutamente nada como están acostumbrados a hacer. ¿Qué decir? Que pues pareciera que hay como un síndrome de la chimoltrufia, porque justo en el 2006, el presidente López Obrador decía que era necesario dar más facultades al ejército. Luego en el 2011 dijo que se debería de retirar el ejército gradualmente y a la marina. Luego en el 2012 dijo que era necesario sacar al ejército de las calles. Y luego en el 2013
dice que era perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de inseguridad. Luego en el 2016 dice que no se resuelve nada, dijo que no se resolvía nada utilizando el ejército, y en el 2018 se crea la Guardia Nacional. Indiscutiblemente esto es un intento por militarizar al país, pero de manera por la vía no legal. Eso hay que resaltarlo. Y también señalar algo muy puntualmente. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, que las Fuerzas Armadas, que los cuerpos de seguridad de nuestro país, que los militares, los marinos, pues merecen todo nuestro respeto, pero indiscutiblemente lo que hoy está proponiendo el presidente López Obrador a los gobernadores tiene un signo indiscutible de la militarización al poner al frente de las secretarías de seguridad a mandos militares, a mandos de las Fuerzas Armadas. Eso es indiscutible y bueno, pues ahora parece que también el presidente López Obrador quiere asumir las facultades que son expresas para los gobernadores de los estados. Entonces, pues eso nos parece sumamente peligroso. Estefanía, contrapunto. Bueno, más que contrapunto, la verdad es que quisiera preguntar si las facultades de las secretarías de seguridad cambian. Si de pronto las facultades de la Secretaría de Seguridad están todas a manos del ejército y entonces ya tienen unas facultades mucho más amplias que no sean las mismas que han tenido siempre. La verdad es que no, y creo que ahí está la clave. Pueden cambiar los titulares, pero las facultades que tienen las Secretarías de Seguridad son las mismas que se tenían en la administración pasada. Luego está la lógica que ha levantado muchas cejas de dejar personas que estuvieron en gobiernos anteriores, en la que si bien se le exigió a este gobierno que no desechara todo lo que estaba sirviendo y que además quizá los mejores perfiles para espacios de seguridad o puestos de seguridad fueron parte de las administraciones anteriores, hicieron un buen trabajo y ya pueden coadyuvar con la estrategia de seguridad federal y ya se entienden y ya están en un diálogo constante con los encargados de la estrategia de seguridad y la encargada de estrategia de seguridad, pues sería en beneficio para tratar de mitigar los efectos de la inseguridad en México y los efectos que dejó la guerra contra el narco durante mucho tiempo que todavía no se han podido resolver. Tiene una lógica muy utilitarista y tiene una lógica de poder o de intentar salir de estos espacios profundamente violentos. Lo mencionaba el contexto en los municipios que probablemente estén mucho más azotados por estos actos de violencia que implican acciones como estas y que implican acciones de personas que no sean improvisadas o que no sean nuevas o que no vayan a llegar a aprender al puesto y si esas personas fueron parte de administraciones anteriores, pues tendrán que ser las que continúen. En el caso de la palabra recomendación, pues busquemos qué significa recomendación y en la definición está la palabra consejo. El presidente puede dar un consejo a quienes entran al gobierno y decirles, pues, ¿por qué no que se quede el mejor perfil? Y si el mejor perfil pertenecía a la administración anterior, pues ahí está la respuesta. No quisiera yo quitarle la responsabilidad a los estados de no lavarse las manos ante ciertas declaraciones, porque es verdad que el gobernador de Sinaloa dijo, es que a mí el presidente me dijo que yo pusiera tal. Pues bueno, parte de la responsabilidad del gobernador de Sinaloa es asumirse con el liderazgo que tiene y decir yo puse a tal porque yo lo quise poner porque soy el gobernador de Sinaloa. Entonces creo que también hay una falta de comunicación por parte de los gobernadores y las gobernadoras en ese sentido. La discusión sobre la estrategia de seguridad tiene que ir mucho más allá de la palabra militarización y de lo que está pasando. Claramente hay una estrategia que no está funcionando porque no están disminuyendo los casos o los espacios de inseguridad donde se concentran. Entonces, esta es una nueva vía, es un nuevo acercamiento para que estos gobiernos de estos estados que estaban gobernados por partidos opositores que no querían trabajar con la estrategia federal, hoy se puedan sumar y para poder caminar a un mejor horizonte de seguridad. ¿Coincides con esta lectura, Aurelien? Dice Estefanía la palabra militarización. Para muchas personas que le tengas que preguntar a un gobernador, una autoridad electa por electores civiles, valga la redundancia, en un estado que le tenga que pedir el consejo al secretario de Defensa Federal, ¿militarización, no es militarización, ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo ves? Sí, pues primero decir que a mí me parece que esta declaración es como una amenaza, una de las amenazas de siempre en la mañanera, ¿no? De este nuevo canal de comunicación desde que entró el presidente López Obrador, donde pues les dice a los gobernadores claramente, y lo acaba de mencionar Estefanía, si tú le pides opinión a la Secretaría de Marina o al Ejército, pues vamos a trabajar de la mano. Y pues si no, pues a tu suerte en tu propio estado,
con la seguridad, a pesar de que sea a veces competencia y en muchas ocasiones del nivel federal, ¿no? Y también creo que es un retroceso porque hay que dar el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, antes de tener una constitución local, pues la jefa o el jefe de gobierno tenía que pedir autorización y permiso al gobierno federal para nombrar su secretario de Seguridad Pública. Eso ya desapareció por el tema de la Constitución y es lo que pretende regresar de facto, no por escrito, el presidente de la República, rompiendo con la división de poderes, rompiendo con el pacto federal, ¿no? Y es una intromisión también desde su papel de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque al final de cuentas, pues, ¿quién es este jefe? Pues es él, ¿no? A pesar de tener este intermediario del Ejército o de la Marina, como él lo hacía, de hecho, pues en la Ciudad de México, queriendo tener el control de toda la seguridad, solamente que ahora se trata de un país y se trata, como tú bien dices, Genaro, pues de una vía de la militarización y como lo dice Estefanía, militarización que prometió el candidato López Obrador desaparecer en 6 meses, ¿no? Y que pues hoy más que nunca las Fuerzas Armadas tienen presencia en las calles e incluso en competencias civiles, que eso desgasta muchísimo a esta institución, a una institución que generaba mucha confianza por parte de la ciudadanía y que hoy vemos que hay una caída en cuanto al 2007 de un 20% de la confianza de la ciudadanía ante esas instituciones. Bien. Vemos que el ejército, además, pues es de las instituciones con más denuncias en materia de derechos humanos, ¿no? De las que tienen más denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso a mí me parece muy grave y resalta, por supuesto, pues una estrategia fallida con un número de homicidios anuales jamás visto antes en la historia del país y una militarización que empezó con Calderón, que siguió con el PRI y que nos sigue persiguiendo hoy en día. Bien. Arturo, nos falta escucharte a ti. ¿Qué opinas de esta recomendación que hace respetuosamente el presidente de México a los gobernadores y gobernadoras? Pues simplemente como eso, como una recomendación. Ahorita el país está atravesando una situación de inseguridad bastante grave, la cual se desprende precisamente de la guerra que heredó Felipe Calderón Hinojosa a las y los mexicanos, que nos llenó de sangre y convirtió al país en una fosa clandestina. A mí lo que me llama la atención es el cambio del discurso de la ahora oposición, porque antes Acción Nacional, el PRI, todo esto, lo recuerdo muy bien, estaban con el discurso del mando mixto o del mando único, ¿no? O sea, para que los estados y las entidades federativas, rompiendo el principio de municipalidad, ¿no? Que es el municipio libre, una de las bases sociales y de la Constitución, querían irse al mando único, ¿no? Era el discurso panista, priista, en ese momento para tratar de asegurar la seguridad, vaya la redundancia, de todas y todos los mexicanos. Ahora, no creo o no considero específicamente que se está quebrantando el federalismo, el pacto federal. Es un problema de Estado y como tal tiene que atenderse como un problema de Estado. Y eso involucra no solo al presidente de la República, sino también a todos los gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales y presidentas municipales. Porque ese es un problema que estamos viendo repetidamente. Los cárteles no respetan las fronteras entre un municipio y otro municipio, tampoco respetan las fronteras entre un estado y otro estado. Por ejemplo, veamos la situación que actualmente se está viviendo en Zacatecas. Entonces, sí es que el presidente trate de realizar una coordinación o coordinar los esfuerzos de seguridad del país, que como hemos visto, además, existe una reacción adversa hacia el presidente López Obrador para dañarlo y dañar a su gobierno. Entonces, sí existe una cierta descoordinación de estos desde que se rompió la CONAGO, y entonces es importante que se restablezcan estos puentes de comunicación entre los gobernadores, las gobernadoras y el presidente de la República y los presidentes municipales. La recomendación es una recomendación simple, nada más es cerciórense de que los perfiles que están poniendo como cabezas de seguridad pública, como sus directivos o directivas de seguridad pública, sean personas que tengan un alto índice de confianza, que sean honestas, que sean probas,
Y no está, no veo al presidente diciéndoles, si no pones al que dice Luis Crescencio Sandoval, pues ese no va a haber ninguna cooperación. Simplemente el presidente está proponiendo un mecanismo de colaboración, un mecanismo, como lo mencionaba Aurelian, como jefe de las Fuerzas Armadas y como jefe del Estado mexicano está tratando de construir un acuerdo, un pacto de Estado, como se hizo a principios de 2018, donde se constituyó la Guardia Nacional, en la que todos los partidos políticos... Ya, pero a ver, te interrumpo tantito, entonces, Arturo. Es una recomendación, sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y pensemos en este escenario en donde llegan gobernadoras y gobernadores nuevos y pues la recomendación del presidente, pues, qué bien que el presidente quiera esto, pues no, yo voy a nombrar a esta persona y no tengo que consultarlo porque soy un poder autónomo. ¿Tendrían un trato diferenciado con la Federación en materia de seguridad, tú crees? O sea, si de repente hay como, palomita, los que sí tomaron la recomendación y estos son los recomendados del secretario de Defensa y del secretario de Marina y estos no, entonces a esos un trato diferenciado. Digo, ahora que estamos hablando de tantos tratos diferenciados que hay en la 4T con respecto a personas como Lozoya, que está, como sabemos, yendo a comer en restaurantes lujosos en la ciudad, y pues otros que están en la cárcel o siendo juzgados o acosados como los científicos. Digo, lo pregunto así. Pregunta honesta. No debería haber trato diferenciado, por supuesto que no. Yo lo veo nada más como un esfuerzo. Y sí me preocupa porque ha habido en Estados Unidos, Genaro, estudios de que muchos militares se han sumado a los cuerpos policíacos y estos tienden a ser más violentos. Hay estudios científicos. Entonces, ahí nada más sería una pequeña crítica al presidente, que no deben de provenir necesariamente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para respetar los bloques de constitucionalidad y de convencionalidad. Bien. Veloz, levantaste la mano también. Yo quería responder a la pregunta que hacías. Veamos el caso de Yucatán, veamos el caso del Estado de México, veamos el caso de Oaxaca, entre otros estados que gobierna el partido, el PRI y el PAN, y han trabajado muy bien de la mano con la estrategia de seguridad del gobierno federal. Yo no creo que se trate de partidos. Lo cierto es que había una suerte de protección para los secretarios de seguridad de exgobernadores que estaban ocupando los espacios que hoy ocupan gobernadores de Morena y que, claro, tenían que, en su pacto de gobernadores, para querer ser todos presidentes, no quisieron sumarse a la estrategia para combatir la violencia o lo que sea. Y entonces, bueno, claro, ahora, como decía aquí el compañero, pues se tienen que tender nuevos puentes y eso implica también ver quiénes son las personas que van a poner a cargo de esta estrategia de seguridad. Y yo me sumo a lo que decía del mando único. Es muy curioso cómo los estados que hoy gobiernan, incluyendo el PRI y el PAN, que tienen mando único, no han hecho ningún llamado a decir, bueno, ¿será esto militarización o no será militarización? Bueno. Como integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, pues sí me parece que hay que poner el acento en que le están dando una atribución más, una recomendación a los secretarios de Defensa y Marina ahora para incidir en la vida de los estados y en la vida de las gubernaturas de los nuevos que acaban de llegar a sus encargos. Esto, la verdad, no se puede llamar de otra manera más que militarización. Hacemos una pausa y al regresar, 1,817 organizaciones de la sociedad civil podrían perder entre el 30 y el 100% de sus ingresos que reciben a través de donaciones de personas físicas tras los cambios aprobados en la miscelánea fiscal para el 2022. Volvemos con este tema punto y contrapunto. Escucharemos, como siempre, los puntos y los contrapuntos respecto al tema. No te vayas.